que vamos a estar generando este posicionamiento y bueno, de alguna forma pueden generarse varias situaciones o varias partes. Entonces, por eso les decía, en este apartado de lo que tenemos como la investigación complementaria, pues pueden darse varios supuestos. Pero sobre todo esto, ¿no? O sea, viene la investigación complementaria, te decretan ahí, dependiendo del tipo de delito, 15 días, un mes, 2 meses, hasta 6 meses, el cierre de la investigación y luego viene la etapa intermedia. Ahora, en esta parte, por ejemplo, en el caso de la cuestión que tiene que ver con la audiencia de control, puede ser muy variante, va a depender de muchos supuestos de lo que vayas a realizar, pero debes de tener mucho énfasis en no caer en ciertas, ¿cómo explicarlo? En ciertas posturas que pueden generar obviamente una debilidad, vamos, algo, ¿cómo explicarlo? Somero, difícil, complicado. Sobre cómo es que se lleva a cabo una audiencia de esta naturaleza. Y vamos a ver esta parte. Audiencia de control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente se ha puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en donde se realizará, en primer lugar, el control de legalidad de detención. Este acto procesal se encuentra regulado en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Algunos jueces consideran de manera limitada, en atención a una interpretación literal del artículo 308, que únicamente puede analizarse en este debate 3 puntos. El primero, los motivos de la detención, es decir, si la detención se realizó conforme a los requisitos y supuestos de flagrancia y caso urgente previstos en el artículo 146 y 150 respectivamente del Código Nacional de Procedimientos Penales. Segundo, que se haya cumplido con el plazo constitucional de retención y como tercero, se haya cumplido el requisito de procedibilidad correspondiente. Así, por ejemplo, que se haya presentado la denuncia o querella según sea el caso. A este tipo de jueces legalistas no les interesa otro tema que no sean esos tres que expresamente se indican en el artículo 308. En mi opinión, esto resulta incorrecto, principalmente porque existen otros temas relevantes que deben plantearse ante el juez de control, porque inciden directamente en el procedimiento. Asimismo, de sostener una postura como esta, no cabría el control judicial y el acceso a un recurso judicial efectivo en contra de varios actos de los aprensores y del Ministerio Público que violen derechos fundamentales. Ahora bien,
a estos tres puntos mencionados, otros temas que están íntimamente relacionados con la detención de las personas. El primero de ellos es la existencia sobre el hecho delictivo generador que justifica precisamente la detención. Como presupuesto de la detención debe haber la existencia de un hecho delictivo. Así, por ejemplo, puede darse el caso que el hecho no constituya delito o bien no haya existido ese hecho. En ese punto debe destacarse que el hecho debe ser flagrante, es decir, que brille a todas luces en su ilegalidad, o en su caso, se halle en virtud del ejercicio de los controles provisionales preventivos ante una sospecha objetivamente razonable que se está cometiendo un delito. El segundo punto es precisamente los motivos de la detención, para determinar si existió flagrancia o caso urgente, para así establecer si se cumplieron con los requisitos legales. El tercer punto es verificar si se informaron los motivos de la detención, así como los derechos que le asisten a la persona detenida, esto de manera inmediata a la detención. El cuarto elemento es que se haya registrado también inmediatamente esa detención. Recordemos que tanto la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley Nacional del Registro de Detenciones, exigen ese registro inmediato de la detención. El quinto elemento es fijar el plazo de puesta a disposición y establecer las razones por las cuales se dio ese tiempo, para así determinar si al imputado se le puso a disposición del Ministerio Público de manera inmediata y sin demora. Me parece que por regla general, todos estos elementos deben ser justificados en el informe policial homologado que exhiban los agentes captores al momento de poner a disposición del Ministerio Público a la persona detenida. Ahora bien, como sexto elemento de estudio, es necesario verificar la calificación de la detención que realizó el propio Ministerio Público. Sobre esa calificación se debe ajustar la posibilidad de modificar hechos o fundamentos jurídicos. Detención del imputado y no actuar conforme a la facultad reglada prevista en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ordenar en consecuencia la libertad de la persona. Como dos últimos elementos serían los requisitos ya mencionados del cumplimiento del plazo constitucional de retención y el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. Ahora bien, la labor de la defensa va a consistir en evidenciar que no se cumplieron con dichos elementos ya mencionados, o en su caso, que se cumplieron de manera deficiente, o bien contraria a la ley. Asimismo, debe establecer la defensa la existencia de violaciones de derechos humanos. En este caso, la persona, en el caso concreto, no se le hizo saber de manera inmediata que tenía esos derechos, sino fue hasta al presentarlo ante el juez de control que se le informó de esos derechos. Entonces, sin saber de estos derechos, el imputado autorizó varios actos de investigación durante el plazo de retención y estos actos incidieron y estos actos lo inquieto. De igual forma, por otra parte, la defensa puede exponer datos de prueba,
pero también puede desahogar medios de prueba en su intervención en la audiencia de control de detención. Lo anterior porque es un derecho fundamental del imputado, el de defensa, el cual también implica el derecho a la prueba. Al ser un derecho fundamental, solo puede limitarse por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien por otro derecho fundamental previo la realización de un juicio de ponderación, pero no se puede limitar por una ley de menor jerarquía a la Constitución. La decisión de presentar datos o medios de prueba dependerá del caso en concreto. Así, por ejemplo, no tendrá el mismo efecto exponer como dato de prueba lo que contiene una grabación de video a que el juez de control vea directamente el contenido de ese video con sus propios ojos. Para finalizar, en contra de una resolución de control de detención no procede recurso legal alguno. En consecuencia, por ejemplo, en el caso específico del imputado, únicamente podrá impugnar esa resolución a través del juicio de amparo indirecto, pero dependerá que se reclame como acto principal el auto de vinculación a proceso o bien la imposición de la medida cautelar. Les agradezco de nueva cuenta su atención. Los invito a que se suscriban al canal para recibir más notificaciones sobre nuevos videos. Asimismo, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Soy Rafael Inti Castillo Cerrato, abogado penalista. La realidad sobre el control de la detención es muy variada. ¿Por qué? Porque de alguna forma este control de detención puede darse de diferentes maneras, pero sobre todo la detención tiene que calificarse de ilegal o si es en dado caso de que el procedimiento como tal se pueda llegar a perder. En este caso se trataría de poder llevar a cabo la impugnación correspondiente. Entonces, en ese sentido y en ese aspecto, en este caso en la propia audiencia, de ciertas controversias, genera complicaciones, genera situaciones que pueden resultar variados y que de alguna manera pues pueden incomodar incluso a la propia fiscalía. A veces cuando se litiga, cuando se tienen estas detonaciones, lo primero que hay que tomar en cuenta ante todas las cosas que lleguen a